Estamos de regreso con más información, 13 horas con 20 minutos, y en este momento nosotros vamos a mantener un diálogo con Juan Sebastián Roldán. Él es secretario de Gabinete de la Presidencia de la República, para hablar sobre las medidas que anunció esta mañana el presidente Lenín Moreno en cadena nacional. Muy buenas tardes, señor Roldán, bienvenido a este espacio informativo. ¿Qué es lo que motivó al gobierno nacional a tomar estas medidas en materia económica? Carla, buenas tardes, muchas gracias por la entrevista. El presidente de la República siempre ha dicho que lo primero que manda en su gestión es la verdad, y la verdad es que la situación económica es una situación económica en la que necesitamos mostrar un esfuerzo. Esta vez el esfuerzo será un esfuerzo del sector público, un esfuerzo además que tiene que ver con la realidad que estamos viviendo. Hoy día los ecuatorianos no podemos movernos, no podemos correr el riesgo del contagio, y durante mucho tiempo tendremos que cuidar nuestra realidad. Por eso, el presidente ha pedido un esfuerzo a los funcionarios públicos de 2 horas de su trabajo, con la excepción de policías, militares y personal de la salud. Y a los profesores les ha pedido un esfuerzo no de 2, sino de 1 hora, porque todo el apoyo en teletrabajo y telefónico les permite no movilizarse, y por tal razón podemos también generar a partir de eso un ahorro que nos permita no separar ningún profesor de todo el sector público. Por otro lado, también el presidente ha planteado el cierre de algunas empresas públicas, ha planteado el cierre de algunas embajadas fuera del país, y todo eso de la mano de, primero, llenar el hueco que se generó con la ruptura de los oleoductos, la caída del petróleo y la caída de los tributos, y por otro lado, para poder apoyar en este gran proyecto y programa de créditos que se entregarán en la banca pública y privada al 5%, 36 meses y 3 meses de gracia. Perfecto. Señor Roldán, vamos a empezar un poco por la materia de los combustibles. Lo que se busca con estas medidas económicas es generar un ahorro de 4.000 millones de dólares para el Estado. Entre estas medidas, como se anunció, se habla de un nuevo sistema de precios para la gasolina con el fin de proteger a los consumidores. Se habla de un sistema completamente diferente al de la eliminación de los subsidios. ¿Podría detallarnos más esta información, por favor? Así es, Carla, muchas gracias. Estamos cambiando la fórmula de cálculo para que los precios del petróleo, cuando caigan, como acaba de suceder, beneficien a los usuarios. Es decir, hoy día el presidente de la República dio la orden de que baje la gasolina de $1.85 a $1.75 y el diésel de $1.05 a $1, porque eso nos permite una nueva fórmula de cálculo que cae cuando cae el petróleo, y además establece una banda que impide que los precios se disparan si es que ese petróleo subiría. Es decir, es una banda que acolchona el precio de los combustibles y al mismo tiempo beneficia a los usuarios cuando ese precio cae. Lo lógico es lo que se está haciendo, y eso permite un doble beneficio. Por un lado, el beneficio a la ciudadanía, y por otro lado, el incentivo a la producción, al transporte y ojalá al turismo cuando la situación sanitaria nos lo permita. Perfecto. Señor Roldán, ahora toquemos el tema de la materia laboral. Como usted lo mencionó en un inicio, pues hoy se anunció que el sector público trabajará 6 horas. Ahora se trabajan 8, próximamente se trabajarán 6. ¿Qué fue lo que pensó el gobierno para poder tomar estas medidas económicas? Hay 2 consideraciones, 3 en sí mismo. La primera, la situación de salud impide que en los ministerios los turnos estén al mismo tiempo en muchos de los lugares. La plataforma financiera de Quito, por ejemplo, con tantos trabajadores, no va a poder albergar en mucho tiempo a tanta gente durante 8 horas. Si nosotros reducimos los turnos y los dividimos, evitamos problemas en la entrada y la salida del lugar, y además en la conglomeración en oficinas que quedan o en cubículos que quedan cerca. Segundo, alivia el tema del transporte público en las ciudades. Si los funcionarios públicos que están, por ejemplo, en la ciudad de Quito, que son centenas de miles, se mueven al mismo tiempo, el transporte público tiene un problema. Esto permitirá en distintos turnos beneficiar la situación. Y en tercer lugar, a partir del ahorro de esas 2 horas, porque van a trabajar 2 horas menos y se les van a pagar 2 horas menos, siempre cumpliendo las 8 horas de aportación a la seguridad social, eso también nos va a permitir un ahorro para con ese dinero poder, por un lado, llenar la caja fiscal, que ya tiene una caída, como dijo el presidente, de 12.000 millones de dólares, pero por otro lado, destinar parte de ese dinero a entregar créditos a las micro, pequeñas y medianas empresas que hoy necesitan ayuda para pagar la nómina y para poder pagar la materia prima para salir adelante en esta difícil situación. En este mismo aspecto también se ha mencionado que pues, no se renovarán más de 3.000 contratos ocasionales del sector público. Así es. Lamentablemente en el gobierno anterior se dejó más de 100.000 contratos ocasionales, de los cuales muchos respondían a
o duplicar muchos trabajos o no prestar servicios fundamentales para la ciudadanía. Voy aquí a ser claro. Hay personas con contratos ocasionales que son médicos o que son profesores. A ellos no se les va a separar. Se les va a separar a las personas que están haciendo funciones de oficina o funciones complementarias o analistas. Eso también nos va a permitir un ahorro para no todos los meses estar en una situación crítica como la que estamos hoy día. Los últimos 2 meses los funcionarios públicos hemos sido pagados con tardanza. El presidente pidió que la presidencia y los ministros seamos los últimos en ser pagados. Hoy, a día de hoy, a 19 del mes de mayo, yo no he sido pagado. Y hay muchos funcionarios públicos que no han podido ser pagados porque tenemos una masa laboral demasiado grande y un ingreso demasiado pequeño. Se rompieron 3 oleoductos, cayó el precio del petróleo a cero y los ingresos tributarios cayeron en más de un 40%. Entonces, si el gasto corriente, que es el pago permanente a los funcionarios públicos, solamente se puede pagar con ingresos corrientes, entonces tenemos que hacer lo que se hace en una casa, lo que están haciendo en muchas empresas privadas, y es hacer un ahorro para poder cumplir. Y del otro lado, meterle plata a la economía, que es lo que se necesita para que haya consumo, para que haya venta, para que haya trabajo. Y así protegemos lo que dijimos siempre: salud, producción, empleo y cuidado de la dolarización. Perfecto. Se hablaba también de la eliminación de 7 empresas públicas y también de la liquidación de la aerolínea TAME. ¿Puede detallarnos un poco más sobre qué va a suceder con estas empresas? Lo primero es que la aerolínea TAME, lamentablemente, durante varios años ha perdido más de 500 millones de dólares. Eso es inviable para un país como el nuestro. Imagínense con 500 millones de dólares todo lo que se pudo hacer. Hoy es momento de parar ese desangre y además con la situación del COVID, lo que se preveía como una pérdida, hoy día va a ser una pérdida mucho más grande. ¿Qué es lo que se ha hecho? El ministro de Transporte se ha asegurado de que las otras compañías privadas, so pena de las licencias que tienen en los vuelos comerciales, por ejemplo, a Quito, a Cuenca, a Galápagos, tengan que hacerse cargo de aquellas ciudades que necesitan el servicio. Estoy hablando de Loja, de Esmeraldas, de Lago Agrio, de Santa Rosa. Por tal razón, nosotros cubrimos uno de los elementos fundamentales para la existencia de una aerolínea nacional y cumplimos uno segundo sin la pérdida de tantas decenas de millones de dólares todos los años. Y luego las otras empresas públicas, por ejemplo, la Unidad Nacional de Almacenamiento, se acortará mucho y pasará el eje fundamental, el de compra pública para almacenamiento de alimentos estratégicos, al Ministerio de Agricultura. O la empresa pública del agua, que maneja los megaproyectos de riego, pasarán a la Secretaría del Agua, ya no duplicando funciones, no teniendo administrativos, financieros que se duplican por todas partes. Esto significa sincerar la situación para de nuevo que los recursos vayan a salud, para que esos 465 millones de dólares que hemos invertido en salud en este momento del coronavirus puedan ser más, y para que el fondo que estamos creando para entregar créditos a la gente, a las micro, pequeñas y medianas industrias del 5% a 36 meses y con 3 meses de gracia, puedan beneficiarse de ese ahorro que estamos generando por otro lado. Perfecto. Juan Sebastián, en otro tema, hoy también se anunció sobre el programa Reactívate Ecuador, que tiene como objetivo darle un respiro a la economía ecuatoriana y también para poder mantener ciertas fuentes de empleo en nuestro país. Así es, y también el presidente de la República habló del buen manejo de la deuda. Yo solamente quisiera darles ciertos datos a ustedes para que vean cómo la buena relación con el mundo y con los multilaterales marcan la diferencia. El crédito con el Fondo Monetario Internacional de la semana pasada de 640 millones es un crédito a 5 años plazo, con 3 años de gracia y de 1,05% de interés. El crédito con el Banco Mundial es un crédito de 500 millones de dólares a 28 años plazo, con 11 años de gracia y de 2,5% de interés. El crédito de la CAF, de 300 millones a 20 años plazo, con 6 años de gracia y 2,5% de interés. La buena relación con el mundo es la que nos permite sacar adelante este país. El fondo, el programa del que usted me habla, el de Reactívate Ecuador, nos permite fondearnos, por ejemplo, con dinero del Banco Mundial, que acabo de decir, con dinero de la CAF y con dinero del CDC, que es el Banco de Desarrollo Norteamericano, por la buena relación del presidente Moreno con el gobierno de los Estados Unidos y con parte del ahorro que estamos haciendo del gasto público. Y eso nos permitirá poner 1.000 millones de dólares en la banca pública, en la banca privada, en las cooperativas, para que las empresas que hoy necesiten, a partir del 25 de este mes, dijo el presidente de la República, ya el Banco del Pacífico será el primero en entregar créditos a 5% de interés, 36 meses plazo y con 3 meses de gracia.
Muchas gracias por su información, secretario. Tal vez a futuro se tomarán nuevas medidas económicas para poder enfrentar esta crisis sanitaria y también esta crisis económica por la que atraviesa en la actualidad el país. Es importante decir que estas son medidas temporales que responden a una situación particular, pero que es momento de pensar también que es el momento de pensar en hacer lo correcto. Necesitamos soluciones estructurales que solucionen la economía de este país. Lo que hacen las familias, si es que disminuyen los ingresos, disminuyen los gastos, nos apretamos y salimos adelante. Los ecuatorianos sabemos sacar adelante nuestras vidas con esfuerzo y con sacrificio, y es lo que hoy día necesitamos hacer. Lo mismo que hicimos y estamos haciendo con el coronavirus. La única forma de parar el virus ha sido quedarnos en nuestras casas, no ir a trabajar, hacer el sacrificio económico que eso significa, el sacrificio personal. Sin embargo, estamos viendo como en la mayoría del país poco a poco volvemos a la normalidad. Qué alegría nos da a mí particularmente pensar que Guayaquil mañana ya va a entrar a abrir parte del transporte público, a abrir parte de los comercios. La gente va a poder volver a trabajar. Cuando hace 3 semanas con el vicepresidente visitábamos los hospitales y veíamos una ciudad golpeada, una ciudad triste. Hoy esa ciudad está volviendo a tener esa misma fuerza que siempre tuvo a partir de la lección aprendida que lamentablemente tuvimos que vivir los ecuatorianos y los guayaquileños con el coronavirus. Hoy vamos a salir adelante con ese esfuerzo y ese sacrificio, y es lo que el gobierno le está planteando al país, primero haciendo un sacrificio propio. Muchísimas gracias. Le agradecemos mucho por este diálogo y por despejar ciertas dudas en torno al anuncio que realizó el presidente de la República, Lenín Moreno, esta mañana en cadena nacional. Son las 13 horas con 31 minutos. Gracias por acompañarnos. Vamos